Si alguna vez te topas con este juego en la Deep Web, tira tu teléfono de inmediato. Después de una videollamada con mi novio Samuel, decidimos explorar la Deep Web para pasar un rato divertido esa noche. Nunca antes habíamos estado en ese lado de Internet, pero después de lo que sucedió hoy, jamás volveré a entrar en la Deep Web de nuevo. Nos atraía mucho el tema del crimen, así que comencé a buscar programas que tal vez no estaban disponibles en la red convencional. En cuanto accedimos al sitio web, apareció un mensaje emergente que decía: "No podrás jugar este juego ni siquiera por 10 minutos". Yo tenía activado el bloqueador de anuncios, así que me pareció extraño que apareciera ese mensaje. Lo cerré, pero seguía apareciendo una y otra vez. Molesta, cerré el sitio web y decidí dejarlo. Sin embargo, algo dentro de mí me decía que debía hacer clic en el enlace. Hice clic y me llevó a una página en blanco con un gran botón de reproducir y el nombre del juego, Buscando a Martín, al lado. Junto al botón había una imagen de un niño rubio con un suéter azul, a quien supuse se referían como Martín. Hice clic en el botón y el juego comenzó. Un mensaje emergente apareció explicando las reglas. Tenía que encontrar a Martín en 5 imágenes. Se me mostró una imagen de Martín, un niño rubio con un suéter azul y pantalones verdes, con una sonrisa extraña que me hizo pensar que el artista quería que lo viera como alguien peligroso. El juego parecía fácil al principio. En la primera escena, Martín estaba claramente visible junto a un vendedor de helados. Hice clic y apareció un mensaje que decía: "Me encontraste". En la segunda imagen, la dificultad aumentó. Había una multitud de personas y muchos obstáculos, lo que hacía más difícil encontrar a Martín. Justo cuando el temporizador estaba a punto de agotarse, vi la cabeza de Martín asomándose desde una esquina, pero sus ojos estaban llenos de sangre y miraba fijamente al vendedor de helados. Hice clic y pasé a la siguiente imagen. En la imagen siguiente, Martín estaba al lado del vendedor de helados, pero esta vez tenía un cuchillo en la mano. En la siguiente imagen, Martín apuñalaba al vendedor de helados por la espalda mientras la gente corría aterrorizada. Hice clic rápidamente y pasé a la última imagen. En esa imagen todas las personas estaban muertas y el suelo cubierto de sangre azul, mientras Martín permanecía de pie con una sonrisa diabólica. Hice clic, pero el juego cargó una imagen más. Era similar a la anterior, pero esta vez Martín ya no estaba en ninguna parte y el temporizador había desaparecido. Apagué mi teléfono de inmediato y lo lancé lejos de mí. Sentí el sudor en mi frente. Luego, escuché un golpe en la puerta. Estaba en shock y no me moví. ¿Quién podría estar a esta hora en la puerta? «Lucía», dijo una voz. «¿Me dejarás entrar o no?» La voz me resultaba familiar. Era Samuel. Al escuchar su voz me tranquilicé un poco. Abrí la puerta y vi a Samuel cubierto de sangre, sujetándose el cuello. Cayó al suelo y sus pulgares rodaron por el suelo como si fueran pelotas de baloncesto. Mi cuerpo quedó paralizado por el miedo y el suspenso. No entendía cómo había pasado esto. Intenté detener la sangre, pero la herida era muy profunda. Rápidamente tomé mi teléfono y estaba a punto de llamar a una ambulancia cuando escuché pasos. Me giré y vi a un hombre parado en la puerta con un cuchillo en la mano. Con poca luz, vi que llevaba un suéter azul y pantalones verdes, y su cabello brillaba ligeramente. Era Martín, el mismo que había visto en el juego. Tenía la misma sonrisa que en la imagen. Se acercó rápidamente y me cortó el cuello con el cuchillo. Mi vista se volvió borrosa, pero pude ver el reloj. Eran exactamente las 10 en punto. Habían pasado 10 minutos desde que comenzó el juego, y luego todo se oscureció. Abrí los ojos lentamente y escuché un pitido a mi alrededor. Estaba acostada en una cama, y al ver las sábanas blancas y el aire acondicionado, supe que estaba en un hospital. Intenté levantarme, pero mi cuerpo no respondía. Entonces los eventos de esa noche comenzaron a fluir en mi mente. Lentamente levanté mi mano, en la que estaba conectado un goteo intravenoso, y toqué mi cuello. Estaba vendado, gravemente herido. Justo en ese momento la puerta se abrió y vi a un médico. «Gracias a Dios has despertado», dijo. «Estábamos muy preocupados por ti. Tenías una herida muy profunda en el cuello y perdiste mucha sangre. Si tus vecinos no te hubieran traído aquí, las cosas podrían haber sido mucho peores». Me esforcé mucho en recordar, pero no recordaba a ningún vecino. Solo Samuel y yo vivíamos en ese piso. Le pregunté al médico quién había sido esa persona, pero mi voz no salía.
Por favor, no intentes hablar, dijo el médico. Tu cuello está tan mal que intentar hablar podría retrasar el proceso de curación. Si tienes energía, puedes escribir en este papel, me dijo y puso un papel frente a mí. Con dificultad escribí vecino, porque no tenía más fuerzas. Quería saber qué había pasado con mi amigo, pero no pude escribir más. Era un hombre rubio y creo que llevaba un suéter azul, dijo el médico. Cuando te trajo ese día, ¿lo recuerdas? Mis ojos se abrieron de sorpresa cuando entendí que el médico hablaba de Martín. Es una persona muy amable, dijo el médico. Dejó un mensaje en tu teléfono deseándote una pronta recuperación. El médico abrió un cajón junto a mi cama y me entregó mi teléfono. No podía entender cómo Martín conocía mi número de teléfono. Moví mi teléfono para desbloquearlo y había un mensaje de texto, pero no era un mensaje ordinario. Recupérate pronto, era un enlace con el título. No podrás jugar este juego ni siquiera por 10 minutos. ¿No lo crees? Inténtalo tú mismo. Por favor, aléjate de la Deep Web. Siempre había escuchado hablar de la Deep Web. Escuchas historias extrañas y perturbadoras de personas valientes que se atreven a explorarla. Sitios web que incluyen experimentos humanos, contrataciones de sicarios, e incluso la vigilancia de personas a través de sus propias cámaras de seguridad. Es algo retorcido, pero honestamente estaría mintiendo si dijera que no me interesaba un poco. Ahora, solo para aclarar, no tenía ninguna intención maliciosa detrás de mi incursión en la Deep Web. Solo sentía curiosidad por ver si realmente era tan peligrosa como la gente decía. Lo primero que encontré fue una página web completamente enfocada en la muerte, lo que me dio una sensación de incomodidad. Así que no permanecí mucho tiempo en ese sitio. Se necesita bastante para asustarme, así que es seguro decir que me sorprendió un poco no poder soportar ni siquiera la primera página en la que hice clic. Pero bueno, se supone que no todo es tan sencillo, ¿verdad? Luego hice clic en una página dedicada a observar a personas a través de cámaras de seguridad. La mayoría de las pantallas mostraban salas de estar vacías y patios. Algunas tenían habitaciones extrañamente decoradas, como una llena de peluches, y otra inquietantemente adornada con luces navideñas y estatuas de Santa Claus. Otra pantalla mostraba a una joven haciendo yoga, y esa página tenía muchas visualizaciones. No la vi por mucho tiempo. Algo en mí sentía que era incorrecto, como si lo que estaba haciendo fuera algo repulsivo. Sacudí la cabeza y parpadeé para despejar cualquier otra curiosidad antes de mover el ratón hacia la pequeña X para cerrar la ventana. Justo antes de hacer clic para cerrarla, vi un enlace azul debajo de una pantalla negra que decía: procede con precaución. Aprieté los dientes, gritando internamente que debía abandonar la página, que no debía hacer clic en ese enlace, que no valía la pena. ¿Y si es un asesinato? Eso me haría cómplice. ¿Y si es alguien despellejando un animal o algo similar? Pero luego pensé, ¿y si no es eso? No sé qué demonios me impulsó a mover el ratón hasta el enlace, pero allí fue donde terminé. Mi curiosidad siempre me ganaba, y no importaba cuánto me doliera el estómago, o cuán fuerte fuera la sensación de miedo que colgaba sobre mí. Tenía que saber a dónde conducía el enlace, o de lo contrario me volvería loco hasta descubrirlo. Hice clic y vi cómo el enlace se volvía morado. Sentí como mi boca se secaba mientras veía la página cargar lentamente. La página solo mostraba una pantalla grande, como la de las cámaras de seguridad, pero esta vez era una sola. La habitación era de concreto, oscura. Debía ser una cámara de visión nocturna, o algo similar porque todo tenía un extraño tinte azul verdoso. Pero podías notar que había poca o ninguna luz. Había un charco de un líquido oscuro en el suelo, de tamaño mediano. Me dije a mí mismo que era gasolina, aunque no sé por qué. Un movimiento en el extremo derecho de la pantalla me llamó la atención, y de inmediato me incliné sobre mi silla, acercando mi rostro a la pantalla de la laptop. Parecía un brazo, el antebrazo de alguien. Estaba allí, inmóvil pero balanceándose ligeramente, lo suficiente como para no parecer completamente estático. Swing, murmuré antes de sacudir la cabeza y cerrar la boca. Estaba siendo tonto. Pero luego la persona comenzó a caminar hacia la izquierda de la pantalla. Sentí mi estómago retorcerse, mi garganta se cerró y sentí el sabor amargo en la parte posterior de mi boca. Sabía que tenía la boca abierta, jadeando, con los ojos muy abiertos, mostrando una expresión de puro asco.
Era una joven, no parecía tener más de 25 años. Su largo cabello, sucio y enredado, parecía como si lo hubiera estado jalando. Su pierna arrastraba el suelo mientras que la otra, más delgada, hacía la mayor parte del trabajo mientras cojeaba débilmente. Su cabeza estaba baja, mirando al suelo. El sonido de su pie arrastrándose por el concreto resonaba en mi habitación, que de repente se sintió más silenciosa de lo normal. No pensé que pudiera empeorar, pero estaba completamente equivocado. De repente, la mujer levantó la cabeza, como si fuera un peso pesado para su frágil cuerpo. No lo había notado antes, solo podía distinguir su perfil, pero ahora estaba claro como el día. Miró alrededor con los ojos llorosos, y el maquillaje negro corría por su rostro. Pequeñas hebras de hilo ensangrentado estaban entrelazadas en sus labios, atadas desordenadamente como sellos. La sangre oscura manchaba su barbilla, probablemente porque había intentado desesperadamente abrir la boca para gritar, antes de darse cuenta de que no podía. Sus dedos delicados estaban manchados del mismo color que el charco en el concreto. Todo mi cuerpo se sintió débil. Mi estómago se revolvió. Traté de decirme a mí mismo que era falso, que todo era un engaño. Mis ojos se dirigieron a la parte inferior izquierda de la pantalla. 5.623 personas estaban mirando. Incapaz de soportarlo más, corrí directamente al baño, vomitando mis entrañas en el inodoro. Todo dentro de mí se sentía asqueroso, incorrecto, retorcido. Cuando finalmente terminé, me tumbé en el suelo del baño, dejando que las frías baldosas intentaran calmar mi cuerpo ardiente. Mi cabeza daba vueltas, y seguía repitiéndome que no debía haber hecho clic en ese enlace, que debía haber cerrado la ventana y haber ignorado mi curiosidad. En cambio, estaba tirado en el suelo del baño, el lugar apestando a vómito, con mi mente hecha un desastre sobre lo que debía hacer. ¿Debía guardar el enlace y enviarlo a la policía? ¿Debía llamarles ahora? Mi primer instinto fue copiar y pegar el enlace por si acaso, y luego llamar a la policía para informarles sobre lo que estaba sucediendo. Tal vez podrían rastrear la dirección IP o algo así. Tal vez podrían reconocer a la chica y saber por dónde empezar a buscar. Tal vez podría salvar su vida. Me sentiría realmente estúpido si todo esto fuera falso y solo un truco para ganar espectadores morbosos. Pero no estaba dispuesto a correr el riesgo. Ignoré la sensación de mareo en mi cabeza mientras me levantaba de un salto. Agarré el picaporte y lo giré con demasiada fuerza. Cuando abrí la puerta de golpe, mi teléfono vibró en mi bolsillo, asustándome. Me detuve en medio del pánico, lo saqué con manos temblorosas y vi el nombre de mi novia en la pantalla. De inmediato deslicé la pantalla contestando. Nunca había navegado en la Deep Web. Pensaba que todo el concepto sonaba ridículo, como una parte oculta de Internet llena de atrocidades desconocidas acechando en cada rincón, pero estaba trabajando en mi tesis de maestría en sociología y pensé que un estudio sobre subculturas digitales sonaba interesante. Me reuní con un amigo que me habló sobre Tor y me mostró diversas precauciones para proteger mi identidad y mi computadora mientras exploraba la Deep Web. Ni qué decir tiene que durante unas 2 semanas estuve visitando sitios web antiguos que parecían haber sido creados en los años 90, reliquias oscuras de Internet flotando en el vacío, sitios olvidados por el tiempo. La mayoría de ellos eran basura aburrida. Teorías conspirativas, ideologías nazis, traficantes de drogas, pedófilos. Era lo que esperaba encontrar. Habría estado conforme con hacer mi trabajo sobre las subculturas nazis en la Deep Web, o tal vez sobre los pedófilos, pero encontré algo que realmente me llamó la atención. Era un foro torpemente titulado Entusiastas del Suicidio. El nombre me hizo pensar que probablemente no tenía origen anglosajón. El foro contaba con una variedad internacional de tableros para usuarios de diferentes países. Vi foros en español, francés, turco, chino, una vasta variedad de temas. Pero había algo común en todos: la obsesión por el suicidio. Los usuarios de habla inglesa compartían diferentes métodos para llevar a cabo el acto, cómo minimizar el dolor para aquellos temerosos del sufrimiento, historias sobre amigos que se habían suicidado. Parecían no tener fin. Entonces, en uno de los tableros noté que algunas personas hablaban de algo llamado el show del suicidio. Uno decía, «Esta noche lo sabrás». Otro respondía, «No, no puedo, tengo un gran día mañana. Planeo ir a trabajar con mi pistola calibre 38 y matar a mi jefe. Luego me mato».
Me estremecí al leer esto. El show del suicidio. Si era lo que parecía, sería una especie de transmisión en vivo con un montón de personas cometiendo suicidio. Sentí un nudo en la garganta y sé que debía estar sudando, pero no podía dejar que mis nervios interfirieran en mi investigación. Estaba haciendo un trabajo importante aquí. La transmisión comenzó con un sonido inquietante de fondo. La calidad del video era borrosa, como si hubiera sido grabado con un teléfono móvil barato o una cámara de poca calidad. Una mujer con el micrófono sostenido firmemente con ambas manos estaba de pie con una sonrisa forzada en su rostro. Podía ver el rímel corriendo por su cara como si hubiera estado llorando. Parecía tener unos 40 años. Era asiática y se veía increíblemente incómoda y aterrada. Apreté los reposabrazos de mi silla, clavando mis uñas en ellos. Me ponía nervioso, todo esto me ponía nervioso, pero la situación se estaba volviendo aún más extraña. Comenzó a hablar en un idioma extranjero, así que rápidamente presioné el botón de subtítulos en inglés. Bienvenidos al show del suicidio, seré su anfitriona esta noche, dijo con una entonación temblorosa y nerviosa. Solo el sonido de su voz asustada hacía que todo esto fuera mucho más realista y ligeramente nauseabundo. Comencemos el show, gritó con un entusiasmo forzado y nervioso, levantando un brazo en el aire, con los dientes apretados en una sonrisa tensa y una lágrima rodando por uno de sus ojos. Esto tenía que ser falso. Era raro, pero no había manera de que realmente estuviera a punto de presenciar lo que pensaba que iba a ver. Estaban haciendo todo lo posible para convencerme de que esto era algún tipo de juego macabro salido del infierno, que esta mujer estaba siendo retenida contra su voluntad, como si fuera una presentadora forzada con una pistola apuntándole. Pero no me lo creía. No había forma de que esto realmente estuviera ocurriendo. Nuestro primer concursante es de Nueva York. Su nombre es Robert Howard. Leyó nerviosamente de una tarjeta, mirando a la cámara con ojos desorbitados. Luego bajó la tarjeta. Un foco iluminó el área alrededor de un hombre sentado en una silla, sosteniendo una escopeta en sus manos. Sentí que mis uñas se clavaban más profundamente en el reposabrazos mientras observaba con horror. Levantó la escopeta hacia su boca. Vi lágrimas corriendo por su rostro y luego disparó. Pude ver el interior de su boca iluminarse por un breve segundo cuando el disparo resonó sorprendentemente fuerte. Me estremecí en mi silla por el sonido de la detonación. Vi su cabeza moverse brevemente hacia atrás mientras una descarga de sesos y sangre golpeaba la pared detrás de él. Pude ver la parte superior de su cabeza, la sangre y la materia cerebral, y el humo donde la explosión había penetrado. Había visto muchas películas de terror y mucho gore en internet, y sabía la diferencia. Los jueces levantaron un brazo mientras la cámara giraba para destacar a 3 personas sentadas en una mesa. Llevaban máscaras negras con cremalleras que formaban sonrisas para las bocas y cinta blanca que formaba una X sobre sus ojos, con pequeñas perforaciones para que pudieran ver el espectáculo. Un juez levantó un 4.8, otro un 4.0, y el último juez levantó un 3.5. Nuestro siguiente concursante es Carlos Rivera de Los Ángeles. La siguiente víctima fue presentada. Este hombre estaba de pie, sin camisa, con un simple par de jeans. Sostenía algo en su mano derecha y su cabeza colgaba baja, como si estuviera concentrado en algo, tratando de reunir valor. Apretaba los dientes con fuerza, su cuerpo temblaba, y de repente comenzó a cortar furiosamente, levantando un cuchillo de carnicero hacia su cuello y comenzando a cortarse la garganta. El cuchillo rasgó su piel, desgarrando su carne, pero no logró atravesarla por completo antes de caer de rodillas y agarrarse la garganta con las manos. Vi la sangre brotar por todo el suelo, saliendo a borbotones de la herida abierta. Cayó al suelo. Sus piernas se doblaron mientras luchaba por respirar. Los jueces volvieron a levantar un brazo, y la cámara giró una vez más. Los jueces levantaron un 4.8, un 4.9 y un 4.7. Hubo 2 concursantes más, pero no pude ver más. Cerré la ventana de la transmisión y caminé hacia mi ventana. Necesitaba recuperar el aliento. Mi corazón latía rápidamente por lo que acababa de ver. No pude dormir ni un solo minuto esa noche. Podía seguir viendo al hombre que se había cortado la garganta en mi mente. Podía ver sus manos ensangrentadas sujetando su cuello en alguna mezcla de reacción instintiva o de horror arrepentido. Podía verlo pataleando en el suelo.
tumbado de lado en un charco de su propia sangre. Cada vez que cerraba los ojos, era todo lo que veía. Ni que decir tiene que dejé el trabajo sobre los entusiastas del suicidio. Esto ocurrió hace varios años, cuando estaba en el último año de preparatoria. Esta es, sin duda, la peor experiencia que he vivido, no solo en línea, sino en toda mi vida. Para darles un poco de contexto, en ese entonces tenía 19 años y estaba de vacaciones de invierno, por lo que la escuela era lo último en mi mente. Era conocido como el chico de la tecnología en mi escuela. En otras palabras, era bastante hábil con las computadoras y de vez en cuando me pedían ayuda para reparar el sitio web de la escuela si era atacado por algún script kiddie. Desde los 15 años había estado usando computadoras y hasta pedía equipo nuevo como regalo de cumpleaños o cosas por el estilo. Sé que la mayoría de los chicos de mi edad no tienen interés en eso, pero a mí me parecía fascinante. La mayor parte del tiempo, siempre estaba haciendo algo en la computadora, ya fuera reparándola o navegando por internet. Un día, mientras navegaba por Reddit por aburrimiento, me encontré con un subreddit que hablaba sobre la Deep Web. Había oído hablar de ese lugar antes e incluso lo había usado en algunas ocasiones para conseguir drogas para mis amigos. Lo hacía solo si quería ganar algo de dinero extra, ya que en ese entonces no tenía trabajo. En la Deep Web hay cosas que no encontrarías con una simple búsqueda en Google. Drogas, importaciones ilegales, archivos y documentos gubernamentales, sicarios, armas, lo que sea, todo estaba allí. Cualquier persona que fuera hacker conocía la Deep Web, y déjame decirte que ese lugar está lleno de ellos. Para acceder a la llamada Deep Web, no puedes usar tu navegador común como Google o Firefox. En esa época no existían navegadores ocultos ni VPNs que ocultaran tu dirección IP. Si querías acceder a ese lugar, lo hacías solo si pensabas que eras lo suficientemente hábil como para no ser atrapado. Hoy en día, necesitas un navegador especial y oculto, como Tor, para llegar allí. También necesitas saber lo que estás haciendo para ingresar a las partes más oscuras de la red y protegerte. Servidores proxy, hackeo fantasma, cortafuegos, sitios de eliminación e incluso una cadena de múltiples VPNs para asegurar tu dirección IP. Estas son algunas de las herramientas que la gente usaba para protegerse de cualquier hackeo que pudiera comprometer sus datos. Si no sabías lo que hacías, estarías en problemas en cuestión de minutos. Un día, un amigo me pidió que le comprara unas drogas porque se le estaban acabando y necesitaba más. Yo no tenía experiencia alguna en el mercado negro, así que me pagó para que lo hiciera por él. Mirando atrás parecía un pequeño negocio que tenía. De todos modos estaba en la Deep Web y buscando sitios de drogas, viendo qué vendedores tenían lo que necesitaba y cuáles no. El sitio al que solía acudir estaba fuera de stock, lo que significaba que tendría que ir a otro, donde los precios eran mucho más altos. A pesar de todo, compré lo que necesitaba y planeaba salir del sitio cuando uno de mis amigos me envió un mensaje diciendo que había encontrado algo interesante. En el cuadro de chat a la derecha de mi pantalla, publicaron un hipervínculo que me llevó a otro directorio. Como tenía un servidor proxy activado, contaba con una protección razonable contra cualquier intento de hackeo que pudiera exponer mi dirección IP. Así que decidí hacer clic en el enlace. En otras palabras, tenía una idea de lo que estaba haciendo. La página tardó un buen rato en cargar, y cuando finalmente se mostró, apareció una pantalla blanca con 5 archivos comprimidos en formato zip, titulados desde RPI 1 hasta RPI 5. Estos eran descargables, pero no quería arriesgarme a dañar mi PC, así que decidí abrir solo el primer archivo. El primer archivo contenía algunos formularios y fotos que no me interesaron, al igual que el segundo, tercero y cuarto. Sin embargo, cuando abrí el quinto archivo, me encontré con algo muy extraño. Todo lo que había en él era un enlace de color rojo sangre. El enlace decía 066.onion. No sabía lo que significaban esas letras o números ni me importaba. Solo quería ver qué era todo el alboroto. Siendo tan joven e ingenuo, pensaba que todo estaría bien y que podría cerrar la ventana al primer signo de peligro. Sin embargo, algo dentro de mí me decía que tenía que descubrir de qué se trataba. Hice clic en el enlace y me dirigí directamente a un sitio web. Al principio pensé que probablemente solo era otra página web sin importancia, pero en grandes letras negras y en negrita, pude leer las palabras «Los experimentos humanos».
Al principio parecía solo otra página web inofensiva, pero la descripción decía lo contrario. Quien fuera que estaba detrás de este sitio, básicamente intentaba demostrar que no todos los humanos nacen iguales, lo que sea que eso significara. Describían cómo realizaban pruebas en personas, en su mayoría indigentes, con estos experimentos. Había 4 directorios: Almacén 1, Almacén 2, Almacén 3 y Almacén 4. Hice clic en el primer almacén, y realmente desearía no haberlo hecho. Aparecieron 2 secciones en mi pantalla, una que decía fotos y otra que decía videos. Hice clic en un video titulado El carnicero, y lo que vi me hizo perder la fe en la humanidad de inmediato. Esos llamados experimentos iban desde temperaturas extremas hasta dolor insoportable y tortura física. Había escuchado todas esas historias sobre personas que presenciaban este tipo de cosas, solo para terminar siendo atacadas por hablar en contra de ello. En uno de los videos, un hombre estaba vestido con un disfraz de cerdo, con un cuchillo grande a su derecha, y a su lado había una mujer, no mayor de 20 años, con los ojos vendados, sentada en lo que solo podía describir como una especie de máquina de corte, parecida a algo salido de una película de terror. La máquina comenzó a cortar su brazo mientras podía escuchar sus gritos de pánico desde el video. El sonido de las cuchillas cortando su carne y la sangre salpicando fue suficiente para que quisiera irme inmediatamente. Cubrí mis ojos, completamente horrorizado por lo que estaba viendo, y frenéticamente escribí en los comentarios que aquello era enfermo y que el sitio debía ser cerrado de inmediato. Hice clic en la X, cerré el navegador Tor y decidí que no volvería a entrar a la Deep Web por ninguna razón. Durante los días siguientes todo parecía normal, hasta que una semana después recibí un correo electrónico aterrador. En letras mayúsculas el mensaje decía: "No vuelvas". Pero eso no fue lo peor. Quienquiera que me enviara el mensaje había listado mi nombre, los nombres de mi familia y amigos, mi dirección e incluso los números de teléfono de todos los que tenía en mis contactos. Estaba completamente en shock. Pensaba que estaba protegido en mi búsqueda, pero estas personas eran mucho más experimentadas que yo. Mi experiencia en hackeo sirvió de muy poco, y no tengo idea de cómo lograron obtener mi dirección IP o incluso mi correo electrónico. Lo borré todo y nunca volví a entrar en la Deep Web. No sé si ese lugar sigue funcionando y, para ser sincero, no quiero saberlo. Hasta el día de hoy creo firmemente que esto fue obra de alguien que dirigía, o al menos estaba involucrado en, ese sitio. Cosas como esa no suceden tan rápido sin estar vinculadas de alguna manera. Por favor, mantente alejado de la Deep Web y no entres en ese infierno digital, por ninguna razón. Podrías arrepentirte. Busqué los nombres de mis padres en la Dark Web, y los videos que encontré fueron espantosos. Cuando mi amigo me introdujo a la Dark Web por primera vez, me sorprendió cómo algo tan desconocido podía albergar algunas de las cosas más ilegales del planeta. Hasta ese momento solo la había usado para aprender a programar y cometer pequeños delitos, pero después de los horribles videos que acabo de ver, no creo que vuelva a usarla jamás. Conocí a mi mejor amigo, Leandro, poco después de ingresar a la secundaria. Mis padres nos habíamos mudado a un nuevo pueblo, y yo no conocía a nadie. Al principio me sentía muy solo, pero con el tiempo me acostumbré. Nos mudamos porque ellos estaban paranoicos tras varios asesinatos en nuestra ciudad. Al principio me pareció extraño mudarnos tan lejos del antiguo hogar por ese motivo, pero lo dejé pasar. La razón por la que Leandro y yo nos hicimos tan buenos amigos tan rápido fue porque ambos compartíamos un gran interés por Internet y todo lo que podía ofrecer. Yo era un adicto a los videojuegos y un suscriptor de nivel 3 de Pokémon, mientras que él se dedicaba a la programación y el desarrollo de software. Pasaron 2 años y seguíamos siendo amigos inseparables, solo que ahora éramos más grandes y más maduros. Leandro había descubierto la Dark Web y se había obsesionado con ella. Prácticamente pasaba horas cada día navegando por cualquier rincón de esa red oculta. No había nada malo en ello, pero una de las búsquedas que hizo resultó ser el mayor error de su vida. Recuerdo que una mañana me desperté con docenas de mensajes de texto de él. Esto no era normal. Leandro no era muy social y era difícil hacer que hablara por teléfono o mensaje. Abrí mi teléfono y leí algunos de sus mensajes. Amigo, tienes que venir ahora mismo, esto es importante. Juan, por favor, despierta, es urgente.
¿Dónde estás? Esos solo fueron algunos, pero el resto era igual de alarmante, siempre pidiendo que fuera a su casa de inmediato. Mis padres aún estaban en el trabajo, así que corrí a la casa de Leandro. Cuando llegué vi 4 coches de policía estacionados afuera y una multitud de personas y furgonetas de noticias. Me abrí paso entre la gente, y la madre de Leandro le pidió a la policía que me dejara entrar. La vi con los ojos rojos de tanto llorar mientras me abría la puerta. «¿Qué está pasando, señora González?», le pregunté nervioso. «Leandro está desaparecido», me respondió entre sollozos. Mi corazón se hundió. ¿Cómo había sucedido esto? Me había enviado mensajes esa misma mañana. Fue en ese momento cuando me di cuenta. ¿Y si estaba intentando advertirme? ¿Y si sus mensajes de texto tenían algo que ver con su desaparición? Aún en shock, me acerqué a uno de los detectives que estaba en la cocina. «¿Leandro va a estar bien?», le pregunté con la voz quebrada. «Claro que sí, lo vamos a encontrar muy pronto», me respondió el detective, pero algo en su tono me dio escalofríos. Parecía que sabía algo que no me estaba diciendo. Sentí una leve sensación de que Leandro no regresaría jamás. Recordé los mensajes y decidí sacar mi teléfono para mostrárselos al detective. «Me mandó estos mensajes esta mañana. ¿Cree que tiene algo que ver con su desaparición?», dije mientras le mostraba la pantalla. Su rostro cambió al instante. La tensión era palpable. Me dijo que necesitaban quedarse con mi teléfono para investigar y que me lo devolverían más tarde. Me quedé un rato en la casa de Leandro, no solo porque lo extrañaba, sino porque quería estar allí para consolar sus padres. Ellos me querían mucho y verlos así me rompía el corazón. La madre de Leandro no podía dejar de llorar. Finalmente decidí subir a su habitación con la esperanza de encontrar algo que pudiera explicar su desaparición. Rebusqué por toda la habitación, pero no encontré nada. Fue entonces cuando noté que la computadora de Leandro estaba encendida, aunque su pantalla estaba apagada. Busqué el botón para encenderla y, al iluminarse, mi corazón se hundió. Estaba en la dark web. Lo que vi era inquietante. Tenía abiertas docenas de pestañas, algo que no era común en Leandro. Cerré la puerta y comencé a revisarlas una por una. Al principio todo parecía normal, pero pronto las cosas comenzaron a volverse extrañas. Una de las pestañas mostraba un artículo sobre un asesinato ocurrido años atrás. La víctima, una mujer, fue encontrada mutilada, cortada en pedazos y cubiertas de ácido. La imagen de la escena del crimen me hizo casi vomitar. No podía seguir viendo eso. Decidí cambiar de pestaña. Lo siguiente que vi fue un artículo sobre otro asesinato. Revisé el resto de las pestañas y todos trataban sobre asesinatos o crímenes. El que más me inquietó fue uno sobre un asesinato que ocurrió 2 años atrás justo en nuestro antiguo vecindario, el que nos obligó a mudarnos. Me sentí confundido. ¿Cómo podía Leandro saber sobre esto si nunca le había contado nada? Pensé que era una extraña coincidencia, hasta que vi la última búsqueda que hizo. Mi apellido. Estaba horrorizado y confundido. Salí de su habitación rápidamente y volví a la sala. «¿Está todo bien?», me preguntó la madre de Leandro, secándose las lágrimas. «Sí, solo necesito irme a casa», respondí, con el corazón latiendo a 1000 por hora. De camino a casa mi mente estaba llena de preguntas y pensamientos confusos. ¿Por qué Leandro estaba buscando mi apellido? ¿Qué estaba intentando mostrarme? Pensé que tal vez me estaba acusando de algo, pero luego comprendí que no era eso. Él estaba intentando advertirme. Cuando llegué a casa, corrí a mi habitación, cerré la puerta y encendí mi computadora. Sabía que tenía que hacer algo. Abrí mi navegador Tor, activé mi VPN y comencé a escribir mi apellido. Cada letra que tecleaba aumentaba mi nerviosismo, pero al final presioné Enter. No pasó nada, solo una pantalla en blanco. Actualicé la página y una vez más, nada. ¿Por qué Leandro había buscado mi apellido si no había nada allí? Pensé que debía haber algo, así que me preparé para lo peor. Justo cuando iba a cerrar la pestaña, la página comenzó a cargar. Tardó varios minutos, pero finalmente se cargó, mostrando cientos de videos. Instintivamente supe lo que eran asesinatos. Pero ¿por qué aparecieron al buscar mi apellido? Consideré detenerme allí mismo y cerrar todo, sabiendo que lo que vería sería demasiado horrendo. Pero no pude. Tenía que descubrirlo. Hice clic en el primer video. Cuando comenzó a reproducirse, vi a una mujer atada a una silla en lo que parecía un sótano.
De inmediato la reconocí. Era nuestra vecina de hace 2 años, la misma que había sido asesinada en nuestro antiguo pueblo. La había reconocido por el tatuaje en forma de corazón que tenía en su cuello. Ella estaba luchando y gritando por su vida cuando 2 figuras entraron en escena. Mis padres. Mi padre sostenía un cuchillo y mi madre un bisturí. Detuvieron el acto por un momento antes de comenzar a mutilarla. La sangre llenó la habitación mientras ella suplicaba por su vida. No podía creer lo que estaba viendo. El video terminó y pasó rápidamente a otro. Esta vez, la escena era la misma, pero con una nueva víctima. Estaba traumatizado, sabiendo que lo que acababa de ver era la razón por la que nos habíamos mudado. Mi peor pesadilla estaba tomando forma. Pensé que Leandro había intentado acusarme de estos crímenes, pero estaba equivocado. Él solo intentaba advertirme. Vi más videos, todos de la misma habitación, y cuando estaba a punto de rendirme y reportarlo todo a la policía, algo llamó mi atención. Había un video nuevo subido ese mismo día. Hice clic en él y lo que vi me heló la sangre. El video mostraba a un hombre atado a una silla, con un saco en la cabeza. No podía ver quién era, hasta que mi padre se acercó y le quitó el saco. Mi corazón se detuvo. Era Leandro. Mis padres lo estaban torturando. Mi mente no podía comprender lo que veía. Mi mejor amigo, a quien había conocido desde la infancia, estaba siendo brutalmente asesinado por mis propios padres. ¿Cómo era posible? Y entonces una idea aterradora cruzó mi mente. Si mis padres eran capaces de hacerle esto a Leandro, ¿qué harían cuando descubrieran que yo había descubierto su secreto? No pude soportarlo más. Cerré la computadora de golpe, pero no pude borrar lo que había visto. No podía dejar de pensar en lo que acababa de descubrir. Mis padres. ¿Cómo había podido ser tan ciego? ¿Cómo no me di cuenta antes de lo que estaba pasando? Había sido tan ingenuo, tan confiado en que todo estaba bien. Me quedé sentado allí, en mi habitación, en completo silencio. Afuera, la noche ya había caído. Pero mi mente seguía girando en espiral, reviviendo una y otra vez la imagen de Leandro. Su rostro lleno de terror mientras mi padre lo mataba. Era imposible que estuviera soñando. La escena estaba grabada en mi cabeza y no podía dejar de verla. Entonces, escuché algo. Un ruido provenía del pasillo. Al principio pensé que era mi imaginación, pero el sonido se repitió, más fuerte esta vez. Unas pisadas. Me levanté de golpe, mi corazón palpitando con fuerza, y me asomé a la puerta. No había nadie. O tal vez sí. Escuché susurros. Susurros suaves, casi imperceptibles, que provenían de la planta baja. No podía estar seguro, pero algo me decía que debía bajar y verificar. Algo dentro de mí me decía que debía hacerlo, que debía enfrentar lo que estaba sucediendo. Pero por otro lado, el miedo me paralizaba. ¿Y si mis padres me habían descubierto? ¿Y si ellos sabían que ya sabía la verdad? ¿Era ese el motivo de los susurros? ¿Estaban planeando algo en mi contra? Me armé de valor y bajé lentamente las escaleras, tratando de hacer el menor ruido posible. Los susurros se hacían cada vez más claros. Ya no estaba tan seguro de que fueran solo imaginaciones. Algo estaba pasando en la casa, algo que no podía entender. Al llegar al final de las escaleras, observé a través de la rendija de la puerta del comedor. Mis padres estaban allí hablando en voz baja, y pude escuchar fragmentos de lo que decían. Él sabe demasiado. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que terminar lo que empezamos. Esas palabras me hicieron temblar. Mi peor pesadilla se estaba haciendo realidad. Mis padres sabían que había descubierto su secreto y ahora estaban planeando algo más, algo aún más oscuro. De repente, se apagaron las luces del comedor. Un silencio total llenó la casa. Algo estaba a punto de suceder y no sabía si tenía la fuerza para enfrentarlo. Sentí que mi respiración se aceleraba y mi cuerpo entero se tensó como una cuerda. No podía quedarme allí mucho más tiempo. Corrí hacia mi habitación cerrando la puerta con fuerza detrás de mí. Necesitaba hacer algo, pero ¿qué podía hacer? Ellos estaban en control, no yo. Pensé en llamar a la policía, pero ¿cómo les explicaría todo esto? ¿Cómo podría alguien creerme si decía que mis padres estaban involucrados en asesinatos? Mi mente estaba colapsando, cada pensamiento era más confuso que el anterior. Sabía que no podía quedarme allí y esperar. Si ellos descubrieran que ya sabía la verdad, me perdería de la misma manera que Leandro. Mi único refugio era salir, huir de esa casa y de todo lo que conocía. ¿Pero a dónde iría?
No podía confiar en nadie. Nadie que pudiera detener lo que se estaba desmoronando a mi alrededor. De pronto el teléfono sonó. Era un mensaje de texto. Lo abrí sin pensarlo. Era de un número desconocido, pero la frase que apareció en la pantalla me heló. Te están buscando. No confíes en nadie. Era un mensaje corto, pero sus palabras me resonaron en la cabeza como un eco. ¿Quién me estaba avisando? ¿Quién más sabía lo que estaba pasando? Un escalofrío recorrió mi cuerpo, pero la sensación de urgencia era aún más fuerte. Tenía que actuar ahora antes de que fuera demasiado tarde. Pero, ¿qué podía hacer? ¿Cómo podría escapar de este infierno en el que me encontraba atrapado? Miré por la ventana. La noche era oscura, el aire frío. Me sentí como una presa. La imagen de Leandro torturado seguía en mi mente, y algo dentro de mí me decía que no podía dejar que su sacrificio fuera en vano. Con un último suspiro de determinación, decidí que era el momento de huir. Dejar atrás a mis padres, mi vida, todo lo que conocía. Pero, ¿sería eso suficiente para salvarme? Con el teléfono en la mano, me levanté de la cama y me dirigí hacia la ventana. Necesitaba salir, pero cada paso que daba me acercaba más a la oscuridad, y sabía que en cuanto lo hiciera no habría vuelta atrás. Participé en una búsqueda del tesoro en la Deep Web. Fue una decisión completamente absurda. Para mi cumpleaños, decidí regalarme a mí mismo una caja misteriosa de la Deep Web. Era un servicio que había usado en varias ocasiones antes y nunca me había fallado, enviándome un montón de objetos inútiles pero curiosos directamente a mi puerta. «Feliz cumpleaños, Ethan», decía una nota en la caja. Recogí el paquete que había llegado a mi puerta y noté que estaba adjunta una carta. Llega un momento en la vida de todo hombre en el que sus habilidades y conocimientos deben ser puestos a prueba. Con eso en mente, te enviaré a una búsqueda del tesoro. Por favor, sigue las instrucciones dentro de la caja y, por razones de seguridad, quema cada carta una vez que haya sido leída o resuelta. Para mi sorpresa, la nota estaba firmada por mi mejor amigo de toda la vida. Fue un gesto increíble, pero me sentí confundido al no entender cómo él había tenido algo que ver con este servicio anónimo. No sabía si él también era un usuario frecuente de la Deep Web o si había sido contactado por el sitio web. Aún así, parecía un regalo genial. Mi primera pista era simplemente un trozo de papel con dos palabras aparentemente sin sentido escritas en él. Marcon. Podría ser un nombre, tal vez una ubicación. Me senté con la nota y observé las palabras frente a mí. Después de solo unos minutos me di cuenta de que era un anagrama. Las letras solo necesitaban ser reorganizadas para formar un nuevo significado: Cueva del Hombre. Era una referencia al sótano de Max, un lugar donde solíamos pasar nuestros sábados por la noche jugando videojuegos y bebiendo whisky. Quemé la carta, como indicaban las instrucciones, y rápidamente me dirigí al Mancabe. Usé mi llave de repuesto para abrir la puerta, medio esperando encontrar una fiesta sorpresa. Pero lo único que encontré fue otra pista. Una carta y una foto, ambas clavadas a un tablero con un cuchillo. Retiré el cuchillo y revisé las pistas. La foto era de un campo, un lugar al que solíamos ir con amigos a fumar y relajarnos, un hermoso rincón escondido a las afueras de la ciudad. Llegué allí en aproximadamente una hora. El lugar secreto estaba cubierto por la sombra de algunos árboles. Una vez allí, noté una pala clavada en el suelo sobre una tierra recién removida. Spade, haz de picas, muy ingenioso. Me reí por dentro sin pensarlo demasiado. Recogí la pala y comencé a excavar en el suelo. Después de menos de un minuto golpeé algo sólido. Pensé que podría ser otra pista. Me agaché y retiré la tierra. Al poner mi mano sobre la superficie fría, la retiré rápidamente, completamente en shock. Era Max, enterrado bajo la tierra, muerto por varias puñaladas en el pecho. Desorientado llamé a la policía, devastado por la pérdida de mi mejor amigo. Mientras esperaba me senté y traté de entender qué demonios había sucedido. Fue entonces cuando me di cuenta de que había quemado cada nota, y que mis huellas dactilares estaban por todas partes en la escena del crimen, desde el cuchillo extraño en el sótano hasta la llave y la pala utilizadas para enterrarlo. Me habían tendido una trampa. Compré una caja misteriosa en la Dark Web. No sé en qué estaba pensando.
En realidad había estado tomando con unos amigos y llegué a casa completamente ebrio. Decidí abrir mi computadora y un enlace me llevó a otro sitio. Terminé en un mercado que vendía todo tipo de artículos dudosos. Podría haber adquirido mi propio peso en cocaína si hubiera querido y si tuviera el dinero. Pero algo llamó mi atención. Un anuncio que decía, caja misteriosa hecha a pedido, $50. Leí la descripción que mencionaba que podría contener un iPad nuevo. Fue eso lo que me impulsó a enviar 50 en bitcoins a algún desconocido en algún rincón del internet. Recuerdo vagamente haberle enviado un mensaje al vendedor diciendo que realmente deseaba el iPad. Oh Dios, hasta recuerdo haberle enviado 50 adicionales para mejorar las probabilidades de recibirlo. ¡Qué tonto! Cuando desperté, tenía un dolor de cabeza tremendo. No fue hasta que desayuné, me duché y abrí mi laptop que recordé lo que había hecho. Mi corazón se hundió. No tenía dinero para gastar en estupideces como esa, pero lo hice. Intenté enviarle un mensaje al vendedor para decirle que había cambiado de opinión, pero no pasó nada. Actualicé la página, y como te puedes imaginar, el anuncio ya no estaba. No me considero un tonto. No caería en estafas de Nigeria. Sé que ningún príncipe nigeriano quiere enviarme dinero, pero mi versión borracha... Bueno, esa es otra historia. Revisé mi cuenta de Bitcoin, pero me decía que no tenía saldo. Estaba vacío. Juro que tenía al menos $750 en ella, si tomamos en cuenta la tasa de cambio del día. Con la forma en que fluctúa puede que solo valiera 300, pero eso no lo supe hasta después. Estuve deprimido el resto del día. Me prometí no volver a hacer algo así, pero mi versión borracha siempre es un problema. Sabes, pasaron semanas y olvidé todo por completo. Para ser honesto, no quería recordarlo. Hoy, sin embargo, lo recordé. Bajé las escaleras y vi una gran caja marrón en la mesa de la cocina, dirigida a mí. Mi mamá debió haberla recibido del cartero cuando se preparaba para salir al trabajo. La miré sorprendida de ver que realmente había llegado. La levanté. Estaba equilibrada, pero era pesada. Al menos eso era una buena señal. No parecía estar llena de bolitas de embalaje. Arranqué la cinta y la abrí para revelar más bolitas de embalaje. Me reí por dentro antes de sumergir mi mano en la caja. Saqué un suéter rojo, sin etiquetas. Lo sostuve cerca de mi cara, olía a perfume, estaba usado. Me sentí un poco disgustado, pero ¿qué esperaba de la dark web? Lo coloqué sobre la mesa y lo dejé ahí. El siguiente artículo que saqué fue un juego de llaves. Las examiné, preguntándome por qué diablos eso formaba parte de este paquete. Era como si el tipo simplemente hubiera metido cosas al azar en una caja y la hubiera enviado. Empecé a sentir que había sido estafado. Volví a meter la mano y saqué una pequeña bolsa con una nota pegada. Sabía lo que era antes de leerla. Me emocioné. Estaba escrita con marcador, y dentro de la bolsa había una buena cantidad de marihuana. Nunca había comprado drogas en internet. Abrí la bolsa y el fuerte olor a hierba me envolvió. Respiré hondo, suspirando. Diría que eso valía unos $7, más o menos. La guardé en mi bolsillo trasero, preocupado de que mi mamá pudiera subir en cualquier momento y atraparme con eso. Estaba intrigado por ver qué más quedaba. Tal vez recuperaría mi dinero. El siguiente artículo fue una pequeña caja de madera. La abrí y vi unas piezas de joyería de plata. Reexaminé cada una sin tener idea de si valían algo. Había 2 collares y 2 anillos. Me pregunté si eran robados o comprados en una casa de empeño. Los dejé junto al suéter rojo. Lo siguiente que saqué fue otra bolsa con otra nota escrita en marcador. Necesitarás esto, confía en mí. Me puse un poco ansioso al leerla y vi una pequeña caja de pastillas de ansiolítico. ¿Para qué diablos necesitaría medicación para la ansiedad? No era alguien que jugara con medicamentos recetados. La marihuana y unos hongos, eso era todo. Sabía que algunos amigos pagarían buen dinero por eso, aunque no tenía idea de cuánto valía. Supuse que unos $50, así que ya había gastado alrededor de $130. Para ser honesto, si todo lo que me quedaba de la dark web era esto, tal vez no perdí tanto. Rebusqué en la caja de nuevo, pero no sentí nada más. La levanté, sintiendo que aún estaba pesada. La volví a colocar y me levanté, alcanzando el fondo. Sentí algo grande y delgado. Lo saqué. Era un maldito iPad. Santo cielo, el premio mayor. Estaba un poco rayado, pero no era de primera generación, sino más bien un modelo Air. Estaba emocionado. Fue entonces cuando mi madre asomó la cabeza por la esquina de la puerta. «Hola, cariño, ¿recibiste un paquete?»
dijo. Sí, respondí de repente consciente de que podía oler la marihuana en mi bolsillo trasero. ¿Encontraste mi suéter?, dijo ella sonriendo. Fue todo lo que logré decir. Lo recogió sin pensarlo, junto con las llaves, y se alejó. Suspiré preocupado de que hubiera olido las drogas. ¿Qué es esto?, dijo, girándose hacia mí. Se lo estoy guardando a un amigo, respondí sin pensar. ¿Qué hace mi caja de joyas aquí?, preguntó mirando la caja con sorpresa. La miré boquiabierto. Ella la abrió y empezó a examinarla. ¿Qué falta?, me exigió. Está en el paquete, dije con total sinceridad. No me lo puedo creer, dijo incrédula. ¿Ibas a vender esto? No lo prometo, respondí intentando calmarla. Solo espera a que llegue tu padre. Jesús, Darren, juro que esto no es tuyo. Estaba en mi paquete, grité exasperado. ¿Lo compraste en internet? ¿Esperas que crea que compraste exactamente mi suéter y mi caja de joyas en internet? ¿Por qué diablos harías eso? Era una caja misteriosa. Podría haber contenido cualquier cosa. Inventas cada tontería. A veces creo que es mejor que te vayas a tu cuarto. Tengo 17 años, dije encogiéndome de hombros. Mientras estés bajo nuestro techo, son nuestras reglas. Recogí el iPad y subí las escaleras. Me acosté en la cama y encendí el dispositivo. Me sorprendió ver que aún tenía batería. En el escritorio aparecieron algunas aplicaciones no estándar. Revisé la aplicación de correo electrónico y vi que estaba en blanco. Estaba preocupado de que fuera robado. No podía quedarme con algo así si contenía datos personales. Revisé la aplicación de fotos. Había unas cuantas fotos. Toqué la primera. Era una foto de una calle oscura. Podría haber sido cualquier lugar. Deslizando vi que era del frente de una casa. La luz estaba encendida en la sala, pero todo estaba a medias en la penumbra. El suelo de madera blanca era similar al nuestro. Desliza nuevamente. Era la puerta trasera. Después una foto de una cocina. Hice un doble take. El lugar se veía idéntico al nuestro. Luego una foto de la sala de estar. La televisión iluminando las caras de las personas en el sofá y la silla. Después una foto de las escaleras. El piso de madera marrón brillante. Mi corazón palpitaba más rápido. Luego otra del rellano. Esto no era una coincidencia. Era nuestra casa. El retrato familiar en la pared de fondo, incluso con poca luz, era claramente el nuestro. Me asusté y no quería deslizar más, pero lo hice. El dormitorio de mis padres, mi madre durmiendo en la cama, las sábanas desordenadas. Después una foto de las sábanas siendo levantadas suavemente. Mi madre subiendo las piernas, el armario abierto. Una mano enguantada en negro extendiéndose para agarrar algo. Una mano sosteniendo un suéter rojo. Otra foto oscura con líneas de luz. Esta vez la exposición era mejor. Veía la habitación desde dentro del armario. Mi papá estaba ahí. Otra foto de él metiéndose en la cama junto a mi madre. Luego una foto de los dos durmiendo. Desliza. Estaban levantadas. Quienquiera que estuviera haciendo esto, quería ser atrapado. Estaba seguro. Después, en el pasillo, la mano enguantada en negro sosteniendo la caja de joyas. Solo quedaba una foto. Estaba encima de una cama. La persona dormía debajo de las sábanas. Era yo. Mi sangre se heló. Tiré el iPad al suelo, escuchando el cristal romperse contra el costado de mi escritorio. No, me repetía en voz baja. Me levanté de un salto y vi la pantalla mirándome con un mosaico de vidrio roto. ¿Qué le iba a decir a mis padres? Nunca me creerían. Saqué la bolsa de pastillas de mi bolsillo trasero y leí la nota una vez más. Necesitarás esto, confía en mí. La volteé y vi una fecha, 21 de junio de 2018. Debió haberse enviado ese día. Volví a leerla y me di cuenta de que eso era mañana, sábado. No lo podía creer, pensé. ¿Qué significa esto? ¿Debo advertir a mis padres? Si no saben de mí, que llamen a las autoridades. Temo lo peor. Compré drogas en la Deep Web y ahora me están buscando. No voy a mentir y decir que soy una persona perfecta. Demonios. Probablemente ni siquiera soy una persona decente. Solía salir de fiesta constantemente. Me involucraba en el consumo casual de drogas y grandes cantidades de alcohol. No es algo de lo que esté particularmente orgulloso, pero sin familia y con pocos amigos que se preocuparan por mí, pensé, ¿por qué no?
No tenía ningún plan después de la preparatoria, así que bien podría disfrutar el poco tiempo que me quedaba en este planeta. Sin embargo, con la ilegalidad que rodea las drogas, siempre existe algún riesgo al conseguirlas. Usualmente tienes que involucrarte con personas sospechosas en lugares raros. La mayoría de las veces el producto es de buena calidad. Después de todo, los vendedores necesitan mantener a sus clientes vivos. Aún así, ser atrapado o comprar algo falso era un riesgo con el que no quería lidiar. Por eso eventualmente me dirigí a la Deep Web. Imagínate eso, un lugar en línea donde puedes comprar las mejores drogas con solo un par de clics y te las envían directamente a tu puerta en un paquete discreto. Es bastante seguro, e incluso hay personas que califican las diferentes pastillas en foros completos, describiendo cada experiencia individual. Con el tiempo, algunos de los sitios .onion comenzaron a desaparecer de la faz de Internet. Tal vez los vendedores se retiraron, o quizás el FBI los cerró. Nadie sabe con certeza. Así que, sin un proveedor constante, tuve que adentrarme más en la Deep Web en busca de un nuevo lugar para obtener mi dosis semanal. Busqué en varios foros, pero la mayoría de las publicaciones eran viejas, y sorprendentemente muchos de los sitios habían sido cerrados. De los que aún quedaban en línea, la mayoría vendía productos dudosos y de poca calidad. Finalmente, mi búsqueda me llevó a una nueva recomendación. Era un sitio del que nunca había oído hablar, pero el precio era sorprendentemente bajo. Como si eso no fuera suficiente, su página web era extremadamente profesional. Puede sonar tonto, pero si un sitio tiene un diseño pulido, hay una mayor probabilidad de que las personas confíen en él. Nunca dije que fuera inteligente. Sí, fui una de esas personas crédulas, y eso casi me cuesta la vida. El sitio que encontré ni siquiera tenía un nombre, solo mostraba un logotipo con una pastilla en el centro de una diana. Solo vendía un producto, pero este tenía cientos de reseñas, todas muy bien calificadas en varios idiomas. No parecía falso, y realmente creí que las habían escrito diferentes personas. Así que decidí pedir un paquete de fin de semana que contenía 3 pastillas. Era la opción más económica, considerando la cantidad, y pensé que valdría la pena intentarlo. Tal como se prometió, el paquete llegó el viernes con tiempo de sobra antes de que comenzara la noche. Me preparé para salir, y tomé la primera pastilla, dejándome media hora de margen. Por supuesto, tenía cuidado. Luego salí de mi casa, listo para desperdiciar otra noche de mi vida en la oscuridad. A partir de ahí, mis recuerdos se hicieron pedazos, incomprensibles. Si fui a un club o simplemente me desmayé en la calle, no lo supe. Todo era un torbellino de colores y sonidos sin sentido. Perdí incluso mis funciones cognitivas más básicas. Lo siguiente que recuerdo es despertar en un suelo de madera, duro y áspero. Estaba empapado en mi propio vómito, pero la confusión absoluta sobre dónde estaba era mucho más fuerte que el dolor. Estaba oscuro, lo cual era tanto una bendición como una causa de inquietud. Al menos mis ojos no sufrirían, pero esa oscuridad añadía misterio al lugar. No había mucho en la habitación, solo un armario, algunas sillas rotas y una chimenea rota. Las ventanas estaban parcialmente tapiadas, cubiertas por cortinas oscuras. En el suelo yacían 3 extraños que nunca había visto antes. 2 hombres, uno mucho mayor que yo, el otro de mi edad, y una joven que parecía un poco mayor que una adolescente. Me giré para levantarme, gimiendo al darme cuenta del dolor en mi cuerpo. Intenté llamar, pero mi voz estaba tan ronca que no producía nada más que un susurro. Cuando finalmente pude ponerme de pie, miré por la ventana. Estábamos en un bosque, y la pequeña habitación en la que había despertado parecía una cabaña. No sabía si había conocido a estas personas durante una fiesta, o si simplemente había tropezado con un refugio de drogadictos. Fue entonces cuando la chica comenzó a gemir, recuperando lentamente la conciencia. Me miró con algo de pánico, claramente sin reconocerme. Luego echó un vistazo a su alrededor y saltó de pie asustada. «¿Dónde estoy? ¿Quién eres tú?», preguntó. Retrocedí un poco dándole espacio para calmarse. «Oye, cálmate, no voy a hacerte daño. Soy Víctor. Acabo de despertar aquí, estaba borracho anoche y no puedo recordar qué pasó». Ella lo pensó por un momento antes de darse cuenta de que ella tampoco podía recordar nada de la noche anterior. Yo solo estaba de fiesta. No recuerdo cómo te llamas. «Ana, ¿sabes dónde estamos?», ella negó con la cabeza.
Su mente estaba tan perdida como la mía. Mientras estábamos allí tratando de entender qué estaba pasando, el hombre mayor comenzó a despertar. Tenía el cabello canoso, probablemente rondando los 50. Me agaché para hablar con él, pero cuando me vio me agarró del cuello, se dio la vuelta y comenzó a estrangularme. «¿Qué demonios estás haciendo en mi casa?», gritó mientras apretaba mi garganta. La chica intentó empujarlo, pero era demasiado pequeña en comparación con él. Afortunadamente, su esfuerzo lo distrajo lo suficiente para que pudiera empujarlo a un lado, dándome solo el tiempo necesario para recuperar un poco de aire. «Detente, hombre», logré toser. «No estoy tratando de hacerte daño». El hombre rápidamente inspeccionó sus alrededores, dándose cuenta de su error. «¿Dónde estoy?», preguntó. «No lo sabemos», respondí todavía sin aliento. «¿Por qué me atacaste así?». «Pensé que estaba en casa, no salí de la casa ayer. ¿Qué diablos está pasando?». Se tomó un momento para reunir sus pensamientos, frotándose los ojos pesados por el sueño. Era un tipo bien construido para su edad, claramente con algo de experiencia en peleas. «Ana, ¿quieres presentarte?», dijo mientras ella se acercaba. «Soy Ana», dijo extendiendo su mano. «¿Y tú?». «Adrián García». Ambos negamos con la cabeza. El cuarto tipo aún estaba inconsciente, boca abajo en el suelo. Adrián se acercó para despertarlo, con la esperanza de que tuviera alguna pista sobre lo que había pasado la noche anterior. Hombre, despierta», dijo mientras lo sacudía, pero no reaccionaba. «Oh no, esto no es bueno». Luego lo giró y Ana y yo retrocedimos con horror al notar varios agujeros de bala en su torso. Estaba muerto, y probablemente llevaba muerto un buen rato. Además, había una nota pegada a su cadáver. Ana y yo quedamos sin palabras, pero Adrián no parecía tan horrorizado. Simplemente tomó la nota del tipo y comenzó a leerla en voz alta. «Gracias por su compra. Que comiencen los juegos». En el papel había un logotipo demasiado familiar. La diana con una pastilla en el medio. El mismo logotipo del sitio oscuro del que había comprado las drogas. «¿Conoces este logotipo?», me preguntó Ana. «Sí, compré algunas pastillas allí hace unos días». «Yo hice lo mismo», dijo Ana. Adrián suspiró. «Supongo que todos estamos en el mismo barco entonces. Quienes quiera que sean, estos tipos no son solo vendedores de drogas». «¿Qué quieren decir con juegos?», Ana preguntó. «¿Qué significa eso?». «No estoy seguro aún», respondió Adrián, pero fue interrumpido por alguien tocando la puerta. Todos nos echamos hacia atrás por el ruido repentino, pero ninguno de nosotros se atrevió a abrirla. 3 golpes fueron todo lo que recibimos, antes de que un papel se deslizara por debajo de la puerta. Adrián se apresuró a abrirla, pero no había nadie. Todo lo que teníamos delante era un denso bosque, por el que alguien podría desaparecer fácilmente en un segundo. «Prácticamente tendríamos que arrastrarnos para pasar», dijo Adrián, recogiendo la nota del suelo y comenzando a leer. «Estimados usuarios, gracias por participar en la cacería anual. Tienen 24 horas para escapar del bosque o serán eliminados del juego. Se han enviado cazadores para rastrearlos. Buena suerte». Nos pasó la carta a Ana y a mí mientras él se preparaba para salir de la cabaña. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó Ana al borde de las lágrimas. «Vamos a salir de aquí. Pero primero necesitas quitarte ese top amarillo neón», dijo Adrián, señalando a Ana. «Necesitamos mantenernos ocultos, esa ropa brillante no ayudará». Se dirigió al armario cercano y comenzó a rebuscar entre sus cosas. En cuestión de segundos encontró algunas chaquetas viejas y zapatos mojados, algo desgastados por el tiempo. «Ponte esto», dijo. Mi ropa ya era bastante oscura y la de Adrián también. Su experiencia en esto me dio un pequeño rayo de esperanza. «¿Estás seguro de esto? Es mejor que quedarse aquí y ser masacrados». No hizo falta más convencimiento. Adrián parecía ser el único con una mínima idea de qué hacer, así que lo seguimos diligentemente hacia afuera, manteniendo nuestras cabezas bajas mientras nos preparábamos para cruzar el denso bosque. Eran aproximadamente las 12 del mediodía, y aún así no podíamos ver más de unos pocos metros delante de nosotros. Pasaron unas horas y aún no vimos a ninguno de los cazadores mencionados, pero Adrián seguía insistiendo en que guardáramos silencio y avanzáramos con cuidado. Ana, con dificultad, intentaba seguir el paso después de cambiar sus tacones altos por unos zapatos que le quedaban grandes. De repente, Adrián se detuvo en seco, lo que hizo que ambos nos tropezáramos con él.
Mis piernas estaban al borde del colapso total, mientras él miraba al cielo, aunque ya las nubes se habían agrupado en una capa espesa y densa. ¿A dónde vamos?, pregunté. Hacia el sur, creo, aunque no estoy seguro. Estaba exhausto, fuera de forma y hambriento. Ana no estaba mucho mejor. Se sentó para tomar un descanso, lo cual molestó a Adrián. No habíamos terminado de detenernos cuando escuchamos un breve zumbido, como si una abeja volara a una velocidad increíble. ¿Qué fue eso?, intenté preguntar. «Tírense al suelo», gritó Adrián. Otro zumbido se escuchó seguido de un agujero en el árbol detrás de nosotros. Astillas volaron por el aire. «Dios, Dios, Dios», alcancé a gritar, dándome cuenta de que alguien nos estaba disparando. Instintivamente quería levantarme y correr hacia ella, pero Adrián me mantuvo abajo. «¿Quieres morir?», me preguntó. «Solo mantente cerca de mí». Nos arrastramos lejos de la línea de fuego, pero al igual que con Ana, ninguna de las balas nos alcanzaba directamente, como si nos estuvieran guiando en una dirección. No iba a quedarme para averiguar si eso era cierto. «¿Qué pasa con Ana?», pregunté. «Está muerta. Sigue moviéndote». Pasamos varios minutos arrastrándonos antes de llegar a una colina. A mitad de la pendiente los disparos cesaron. Adrián me ayudó a levantarme y seguimos corriendo colina abajo. Al final de la pendiente, finalmente encontramos un claro que conducía fuera del bosque. Casi grité de alivio, pero entonces noté algo entre la hierba alta. Una docena de hombres vestidos de negro se levantaron, cada uno con un rifle. Se rieron mientras nos retirábamos de vuelta al bosque. Ni siquiera levantaron sus armas, solo se rieron y saludaron mientras escapábamos. Uno de ellos incluso hizo un gesto levantando 5 dedos, indicando cuánto tiempo nos quedaba. Escapamos de los campos abiertos de regreso a un bosque que parecía volverse cada vez más denso. No había balas volando cerca, pero ambos sabíamos que nos seguirían. Necesitábamos salir del bosque, pero ninguno de nosotros sabía el camino. Entonces lo vimos. Una montaña a lo lejos, a solo 1 hora de caminata. Sin embargo, cuanto más nos acercábamos, más oscuro se volvía. Las nubes se espesaban y las copas de los árboles bloqueaban toda luz que pudiera llegar. No tardaría en llover, como lo indicaba el viento aullante que nos acompañaba. Tropecé varias veces con raíces que sobresalían del suelo. Le pedí a Adrián que esperara, pero el viento aullante hacía imposible que me escuchara. Cuando me levanté por tercera vez, él simplemente había desaparecido. Continué caminando solo, llamándolo, hasta que casi caí en un pozo profundo. En su interior yacían docenas de cadáveres en distintas etapas de descomposición. Comprendí entonces que los cazadores querían que viéramos ese pozo, para saber lo que nos esperaba al perder. Seguí caminando, observando cómo la oscuridad se apoderaba de mi entorno. Empecé a escuchar ramas rompiéndose a mi alrededor. Algo me acechaba en silencio. Entonces algo se enredó en mi pierna y caí al suelo. Era un cable trampa. Solté un leve suspiro de alivio al no activar ninguna trampa, pero en ese instante escuché a alguien llamándome. Al voltear, vi a Adrián atrapado en un árbol por una trampa que lo había empalado con picos de metal. No podía moverse y estaba herido gravemente. Encontré la salida, pero fui descuidado. Gimió. «Oh Dios, Renzo». Traté de liberarlo, pero estaba prácticamente clavado en el árbol. «Hay una cueva detrás de mí en la pared de la montaña. Solo vete». Con un susurro exhaló su último aliento y cayó en un sueño eterno. Sin dudarlo, comencé a correr hacia la cueva. Una vez dentro, dependí de mis otros sentidos, pues la oscuridad era total. La corriente de aire me indicó que debía haber una salida al otro lado. Guiándome por las paredes y escuchando pasos detrás de mí, seguí avanzando tan rápido como pude hasta ver luz al final del túnel. Corrí con los pulmones ardiendo y las piernas temblorosas. No había lluvia del otro lado, pero la tormenta parecía estar atrapada al otro lado de la montaña. Finalmente salí al espacio abierto, justo a tiempo para que mis piernas cedieran. Estaba fuera de la montaña y frente a mí solo había campos abiertos. Intenté arrastrarme, pero estaba demasiado débil. Al darme vuelta, vi a 5 hombres vestidos de negro salir de la cueva, cada uno con un rifle. Uno de ellos levantó su arma listo para dispararme, pero otro lo detuvo. «Detente», dijo. «Ha encontrado la salida del bosque. La cacería ha terminado». Se rieron una vez más antes de regresar a la cueva. Para ellos no había sido más que un juego.
una cacería que habían repetido cientos de veces antes. Yo solo era una víctima al azar que decidió comprar una droga en su sitio web. Me tomó otros 3 días cruzar el vasto paisaje hasta encontrar un pueblo, pero al menos los cazadores me dejaron vivir. Al llegar a casa llamé a la policía y les conté todo lo que sabía. Sin embargo, el sitio web ya había sido eliminado y no logré encontrar el bosque. Oficialmente nadie había desaparecido, porque las personas elegidas para la cacería eran personas que no serían extrañadas, incluyéndome a mí.